Quiero grabaros este vídeo último del tema, que quiero que sea cortito, para puntualizar un par de cosas de una clase que hemos pasado por alto y que puede ser útil para realizar algunas acciones más. No vamos a hacer ejercicios ni nada, solamente explicaros un poquito sobre esa clase. Se trata de la clase File, que hemos usado en los primeros programas que hacíamos en este tema para declarar una instancia de tipo file y en base a esa construíamos el file writer. Esa clase file es una abstracción de lo que sería un archivo del sistema operativo, una abstracción a Java, de verdad que en Java tú ya lo manejas, vale, esto va a ser un archivo en Java y me va a dar igual con qué sistema operativo estoy. Bien, esa clase tiene bastantes cositas. Esa clase tiene más cosas de las que nosotros hemos hecho. Solamente hemos utilizado su constructor. Pero si vamos a buscar la clase file, bien, aquí me dice que es una representación abstracta de un archivo o de un directorio. Y aparte de su constructor, que siempre lo hemos hecho de esta forma, pasándole un string con todo el nombre completo. También se podía crear pasándole solamente el path y el nombre del archivo por separado, y el path se le puede pasar tanto como una cadena como otro file que ya se haya creado. Bueno, da igual, son diferentes formas de construirlo. Pero fijaos que tiene muchos métodos que nos permiten trabajar no ya con enviar información a un archivo y recoger información del archivo o leer información del archivo, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, sino tareas más propias del sistema operativo, como por ejemplo chequear si es un archivo ejecutable, o sea, si podemos ejecutarlo, si podemos leerlo, si podemos escribir en él. Este es para crear el archivo si no existe. Porque que nosotros declaremos el archivo como lo hacemos aquí no quiere decir que exista. No quiere decir que el archivo que tiene este nombre exista en el sistema operativo. Nos referimos a él con ese nombre y si no existe en la escritura, el file writer se encargaría de crearlo. Y este otro, en la lectura, si no existe el file reader, nos daría aquí un error de file not found. ¿De acuerdo? Si os fijáis, en la escritura no se produce el file not found. No controlamos la sección file not found porque no se va a producir. Si ese archivo no existe, el file writer se encarga de crearlo. Por tanto, tiene sentido este método, create new file. Si lo ejecutamos, se crea el archivo con ese nombre y ya sé seguro que existe. Tenemos la posibilidad de borrar también el archivo, de borrarlo al terminar la aplicación, de chequear si existe, de coger los paths, de coger el nombre, el padre dentro del path, en fin, un montón de métodos que nos pueden ayudar. Y bueno, hay algunos más interesantes, como por ejemplo el list, que nos devuelve los nombres de los archivos si estamos con un directorio. Podríamos probar este un momentito. Vamos a ver un segundo. Vamos a crear aquí un nuevo proyecto. Pruebas file.
clase y en su main vamos a declararnos un file que voy a llamar f, y os recuerdo que lo podemos construir de diferentes formas. Podemos dar el path al completo o darle este otro de aquí en el que le pasamos el path y aquí el archivo, el nombre del archivo, o bien en uno como este en el que le pasamos el nombre completo. En este caso, como estamos hablando de un path, de un directorio, pues yo voy a dar el camino del directorio. Va a ser un new file y le voy a proporcionar el nombre de un directorio. A ver. ¿No hay muchos? No tengo muchos. Podemos dar este, el TMP. ¿Vale? Le voy a dar el nombre del TMP. Creo que necesitaré dárselo así. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, primero importar. Y a continuación voy a utilizar alguno de estos métodos. Hemos dicho que estaba interesante, por ejemplo, bueno, estos me dicen si es archivo o si es directorio. Podemos testear estos dos métodos, por ejemplo. Hacemos un archivo y aquí un f.is file preguntamos si es archivo y si es directorio. También vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar la longitud, por ejemplo, por poner algunos métodos. Perdón, un segundo. Y ahora vamos a sacar un listado de lo que hay dentro. Entonces, este método me devuelve un array de strings. Vamos a ver cómo son esos strings. ¿Vale? Pues declaramos aquí un array de string que es lista, que es igual a f.list. Y ahora lo recorremos. Simplemente. ¿Vale? Este es el... Vamos a ver aquí Vamos a ejecutar esto. Uy, perdón, ¿qué pasa aquí? Que no he grabado. Bien, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Pues me dice, es archivo false. Claro, el TMP es un directorio, es directorio true. Longitud 36.864. Y contenido, pues mirad, aquí tenemos el contenido, que es el... Uy, a ver, no me lo está dando aquí el tracker extract files. Uy, pero me lo está dando en cualquier orden. Esto no está bien, ¿verdad? Esto no está bien que me lo dé con este orden, me lo está dando muy desordenado. Vamos a ordenarlo. Y por cierto,
Y por cierto, aquí hay algunos que están ocultos, que son todos los que empiezan por punto. Y aquí los tenemos ya. No. ¿Cuál era? Menos L, A, para que los muestre todos. All. Ahí están todos ya los que empiezan por puntos. Y aquí me lo está mostrando ordenados alfabéticamente. Pues vamos a ordenar ese array alfabéticamente. Sort. El hecho es de strings, ¿no? Exactamente, pues sería esta aquí, ese método, ¿de acuerdo? Y esto es lista. La ordenamos. Bien, vamos a ejecutarlo otra vez. Y aquí me está mostrando el contenido, el IC Unix, TX Unix, primero los ocultos. Este nos lo está mostrando por orden alfabético, ¿no? Vamos a ver. El IC Unix, yo no lo veo. Ah, sí, aquí está el muñeco. El IC Unix. ¿No me los muestra por orden alfabético correctamente? ¿Por qué no me lo está mostrando? Sí, me lo está mostrando por orden alfabético. Sí, que no se asuste nadie, ¿eh? Que no se asuste nadie. Supongo que alguno ya se ha dado cuenta antes que yo. Ya, tranquilidad. ¿Por qué si es orden alfabético? Si aquí tengo la I, la T, la X, la C, la F. Bueno, eso es orden alfabético porque si os fijáis, y lo tenéis, las mayúsculas van todas antes que las minúsculas, es decir, la X mayúscula va antes que la A minúscula. O sea que sí, lo está haciendo bien, Primero empezando con punto, las mayúsculas y luego las minúsculas. Y luego ya sin punto, que son los visibles, los que no están ocultos, muestra todos los que empiezan por mayúsculas y luego ya empezamos con las minúsculas, todos estos de aquí. O sea que sí está. Sí está bien. Estos son algunos de los métodos que se pueden utilizar con la clase file, ¿de acuerdo? Un par de ellos. Aquí hay bastantes más. Aquí tenéis crear un directorio, crear también un directorio con todos los directorios intermedios de ese path, si fuera necesario, renombrar, poner algo como ejecutable, como legible, como solo lectura, como modificable, en fin, un montón. ¿De acuerdo? Bien. La verdad es que con esto ya casi tiene uno casi todo lo que necesita para trabajar con los archivos en el sistema operativo. Luego ha habido clases posteriores que son, digamos, una mejora de esta. Y entre ellas tenemos la clase files en plural. Si os fijáis, esta que tenemos aquí es del paquete Java.io, que es más antiguo, que este era el que se usaba hasta la versión 7 por ahí, y en la versión 7 aparece este. No elimina el file, sino que de alguna forma pues lo amplía, ¿no? Y está en el Java New File, y la clase se llama Files, y si os fijáis, esta tiene una serie de métodos. Bueno, una cosita, la clase File también tenía algún método estático, creo recordar. ¿Alguno de ellos era estático por aquí? Sí. Este no os lo he dicho, pero bueno. Este era el de crear un archivo temporal. Lo crea donde sea. Antes de nada, perdonad. Vamos a crear algún archivo temporal también para que veáis. Porque además estamos en el directorio temporal, nos va a venir muy bien. Bueno, lo probáis vosotros, y si tenéis alguna duda me lo decís en el foro. Que sepáis que si queréis crear un archivo temporal, ¿para qué puede querer un archivo temporal? Pues un archivo de procesamiento intermedio, por ejemplo, en un programa, auxiliar para guardar cierta información y que luego ni te va a importar dónde quede. Pues lo haces en la carpeta temporal. ¿Y cómo sabes cuál es la carpeta temporal? ¿Tienes que especificar el /tmp? No, porque eso es
en Linux, pero en otro sistema operativo puede ser otra. Entonces, tú le dices que quieres crear el archivo temporal. ¿eh? Crear el archivo temporal, indicando un prefijo y un sufijo. Vamos a hacer aquí al final del todo, así. Aquí hacemos un file, porque es un método estático, ¿de acuerdo? Estático. Bien. File, create temporal file. Y yo no voy a decir el directorio, yo voy a poner un prefijo y un sufijo. El prefijo le voy a poner basurilla y el sufijo le vamos a poner, por ejemplo, .temp. Entonces me va a crear un archivo en... Perdón. ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me está diciendo? Ah, bueno, que me falta coger la excepción, ¿vale? Bien, me va a crear un archivo que se llama basurilla no sé cuántos.temp en el directorio temporal del sistema. En el caso de Linux me lo va a crear en el directorio precisamente que tengo aquí abierto, en el TMP. Pero en el caso de Windows pues será en otro, y en el caso de un Mac pues será en otro, y así con cada sistema operativo. Él sabe dónde van los archivos temporales en ese sistema operativo. Vamos a ejecutarlo otra vez y a ver qué archivo es el que me crea. Pondré ahí una ristra de algún número extraño. Si me vengo aquí y vuelvo a ejecutar este comando, por aquí tendré un basurilla en algún sitio, seguramente. Aquí está, basurilla que se ha creado hoy 31 de marzo a las 21:46. Basurilla, y aquí una ristra que pone él, genera ahí un número, .tmp. Bien, ese como veis lo hemos utilizado directamente con file, con el nombre de la clase, no con una instancia, no con f, por ejemplo, porque es un archivo, un método estático, ¿de acuerdo? Bien, podríamos haber especificado el directorio, pero bueno, quería que lo vierais, lo del directorio de archivos temporales. Bien, bueno, como os decía, la clase file, files en plural, que es más nueva. A ver dónde la tenemos. Aquí, files, que es más nueva, permite algunas cositas adicionales como copiar, crear una serie de directorios, enlaces, bueno, un poquito de todo, un poquito de todo esto. Pero de nuevo preguntar si es directorio, si es ejecutable, si está oculto, si es legible, en fin, bastantes cositas. Nos permite crear un buffer reader saltándonos el paso de tener un file reader intermedio, o un buffer writer saltándonos el paso de tener un file writer intermedio, pero bueno, tampoco es gran cosa la diferencia. Creo que a vosotros ahora mismo os iba a complicar un poquito más. Simplemente que sepáis que esta clase utiliza constantemente, si veis por aquí en todos sitios, path, que es algo que no hemos visto. ¿Qué es eso de path? Bueno, pues path es perdona un segundo. Todo el rato utiliza path y en muchas ocasiones también devuelve un path cuando está creando un directorio, un archivo, un enlace simbólico. En muchas ocasiones devuelve un path. Cuando mueve un archivo de un sitio a otro. Cuando cambia un atributo, cuando cambia otra propiedad, cuando cambia el propietario. En muchas ocasiones devuelve un path. ¿Y qué es eso de un path? Bueno, un path es un interfaz que también está definido en ese nuevo conjunto de clases, en ese nuevo paquete de clases para trabajar con archivos. Y ese interfaz tiene una serie de métodos, de manera que todo lo que se crea o todos los resultados de esos métodos de files, en plural, que devuelven un path, pues te permiten utilizar estos nombres, estos métodos de aquí, que son nuevamente unos métodos mejorados. En fin, el que quiera puede profundizar un poquito en esto. Yo creo que ya va a ser liarse demasiado. Yo me conformo
me conformo con que practiquéis un poquito, lo que hay en la clase file, ¿eh? Que practiquéis con alguno de los métodos. He cogido file, no, me he confundido, perdón, he cogido la nueva. He cogido un package, yo diría la clase file. Me conformo con que utilicéis estos métodos de aquí, los probéis un poquito en algún programita chorra, ir probando qué me devuelve el getPath, qué me devuelve el total space, el usable space, qué me devuelve el free space, el name, el parent, qué me va devolviendo todo eso. Lo probáis y si tenéis dudas pues ya me lo preguntáis en el foro, ¿de acuerdo? Ya no va a entrar tampoco nada más en este tema. Lo que tenéis que hacer es practicar con los ejercicios que hemos visto, preguntarme las dudas en el foro y yo ya iré preparando el examen de la unidad, que comprenderá excepciones y tratamiento de archivos. Venga, un saludo, hasta luego.